Hola de vuelta, chicos. Esta es la última grabación que vamos a tener de esta unidad 5 y en este último video vamos a hablar muy brevemente de cómo vamos o cómo se puede utilizar los análisis de ocupación para estimar la abundancia. Este tema sé que para los que les interesan como más las cosas espaciales, pues pudiera ser de menos interés. Sin embargo, me parece relevante que tengan la información y sobre todo para que sean capaces de utilizar estos modelos y les fuesen útiles en otro momento de sus proyectos. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos platicado en otros videos, recuerden que nosotros lo que necesitamos para cualquier análisis de ocupación es tener sitios de muestreo. Recuerden que esas son nuestras unidades muestrales y que en estos sitios nosotros vamos a registrar de manera repetida la presencia o la ausencia de nuestra especie de interés en esos sitios. Y vamos a partir de esto, estimar la probabilidad de detectar a los individuos y de que un sitio esté ocupado o no ocupado, también dependiendo de esta probabilidad de detección. Y dijimos que para ello íbamos a utilizar un análisis multimodelo en el que lo que íbamos a hacer a partir de la estadística evidencial era poner a prueba distintos modelos con distintos valores o distintas formas en las que se pueden expresar tanto la probabilidad de detección como la de ocupación, y eso nos permitiría entonces comparar a través del criterio de información de Akaike o la corrección de este mismo para poder seleccionar cuál es el mejor modelo. Sin embargo, cuando nosotros estimamos la probabilidad de que un individuo sea detectado en un sitio, indirectamente nosotros podríamos hablar de que podemos estimar la abundancia precisamente a partir de esta detección. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos encontrarnos en un caso en el que salimos al campo, vamos a un punto de conteo o de muestreo específico, dependiendo del bicho con el que vayamos a trabajar, y nos sentamos a registrar cuántos individuos vemos y si el sitio está ocupado o no ocupado, ¿no? Entonces, suponiendo, por ejemplo, que yo estoy trabajando con aves, establezco un punto y registro si en ese momento estoy observando a mi especie de interés o no. Sin embargo, puede ser que a veces yo no vea un solo individuo, sino que vea varios, ¿no? Podría ser que vea una pareja, incluso que los vea cortejando o alguna otra actividad que tengan, que los vea alimentándose, o incluso podría haber una parvada, ¿no? Una parvada que tuviese 10, 15, 20, 50 o más organismos. Y entonces aquí se vuelve relevante dos cosas que creo que están entrelazadas y que ustedes verán el nexo inmediatamente. La primera es que cuando salimos al campo tenemos que registrar las abundancias. Sin embargo, lo que es muy evidente que subyace a este fenómeno es que cuando hay muchos individuos son más fáciles de detectar, sobre todo si lo que estamos haciendo es detectar presencias. Les decía, en el caso de las aves, que muchas son gregarias, que viven en colonias, el hecho de que yo observe una hace más probable que yo observe muchas más. Lo mismo podríamos decir que ocurre con las ranas, ¿no? Si yo escucho a una rana cantando y muchas especies de ranas se agregan en coros para poder atraer a sus parejas, entonces que yo detecte a una hace mucho más fácil que yo detecte a muchas más. Y por lo tanto, entre mayor sea la abundancia, la probabilidad de detección se podría incrementar. Entonces, a partir de esta lógica, lo que vamos a hacer, y con, digamos que un truquito matemático nada complicado, vamos a ser capaces de estimar la abundancia a partir de análisis de ocupación. Entonces, para esto tenemos que considerar primero la heterogeneidad, ¿no? O sea, ya dijimos que a lo mejor a través del tiempo pueden existir estas diferencias en las probabilidades de detección y mencionamos en su momento que cuando nosotros estamos trabajando con especies, por ejemplo, que dependen mucho de las condiciones ambientales para poder ser avistadas,
ahí nosotros esperaríamos esta heterogeneidad a través del tiempo. Si yo tengo un día lluvioso, mi probabilidad de detectar o no detectar a los individuos puede modificarse, ya sea porque esto incrementa o disminuye su actividad. Pero lo otro que podemos tener es heterogeneidad espacial. Esta heterogeneidad espacial no va a ser otra cosa más que las diferencias que nosotros tenemos en los diferentes sitios que estamos muestreando, que hacen que cada parche tenga una probabilidad de estar ocupada diferente, pero además, dependiendo de las condiciones que presente, también podría albergar a uno o varios individuos. Entonces, si nosotros incorporamos esta heterogeneidad espacial, pues podríamos también incorporar este asunto que les decía de las abundancias. Entonces, si hay probabilidades de detección que cambian entre sitios, ¿cómo podemos saber cuántos individuos hay? Pues, en realidad, les decía que esto va a estar directamente ligado con la abundancia o densidad de los individuos y de las condiciones de los diferentes sitios. Nosotros podríamos modelar entonces la heterogeneidad en función de la abundancia. Normalmente, la abundancia nosotros no la vamos a observar directamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo hace rato les decía, nosotros podemos registrar y decir, hay 15 tordos, ¿no? O hay 18 ranas, o lo que sea. Pero recuerden que en general la detectabilidad de los organismos es imperfecta. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos observando sería lo que se conoce como una densidad aparente, que puede ser similar o puede ser muy diferente a lo que ocurre en nuestro sitio de estudio. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es que vamos a tener estos datos incompletos, pero vamos a modelar esta heterogeneidad para poder conocer qué sería, cuál sería la abundancia. Entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar esta ecuación en la que tenemos AR, que es la distribución binomial de muestreo, de que un individuo sea detectado o no detectado. Recuerden que hablamos de los casos específicos de las distribuciones de Bernoulli, en los que en realidad esta detección o no detección representa éxitos o fracasos. Y lo que queremos en esta ecuación es considerar que la heterogeneidad que hay en N, el tamaño poblacional o la abundancia real, induce heterogeneidad en P. Por lo tanto, la probabilidad de detectar va a estar íntimamente asociada con la abundancia de los individuos. Y entonces, de esta manera, si nosotros establecemos esta relación, podríamos estimar las NI, y las NI no son otra cosa más que las abundancias en ocasiones específicas o en lugares específicos. En este nuevo modelo que vamos a implementar, no nos va a interesar la detección general, sino la detección para cada sitio de estudio. Esto es muy relevante porque cuando nosotros querramos correr un modelo, evidentemente no tendrá sentido hacer modelos con la P constante. Lo que tendrá sentido será utilizar modelos con la P variando entre sitios. Entonces, ¿cómo podemos disociar las probabilidades de detección entre un sitio y otro? Bueno, en realidad, les decía, hay dos factores que afectan la detección, que tiene que ver con sus características y la probabilidad de verlos dada su abundancia. Entonces, cuando hablamos de sus características, pensemos, por ejemplo, en si tienen colores que sean miméticos con el medio en el que viven o lo contrario, ¿no? Podríamos tener individuos con colores aposemáticos que sean muy evidentes, pero aún teniendo individuos con estos colores aposemáticos y el ejemplo de las serpientes micrurus, es decir, las coralillo, es muy evidente, ¿no? Ahí tenemos un color esteridente, aposemático, y aún así, por su abundancia, los individuos son difícilmente detectables. Entonces,
Por eso son dos cosas que vamos como a considerar en esto. Y hay que considerar que una de estas la podemos modelar a través de una variable aleatoria latente, y básicamente esto es una aplicación de los modelos lineales generalizados mixtos, en los que precisamente incorporamos esta variable aleatoria latente. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es de nuevo estimar las probabilidades en función de la probabilidad de encuentro, de que se hayan observado o no observado los individuos. Y recuerden que todo esto lo va a hacer el programa, entonces no hay que como preocuparnos demasiado, pero sí hay que entender lo que está detrás, ¿no? Y tenemos que definir la distribución que tienen o que tendrán nuestros datos, ¿no? En este caso, lo más común es utilizar distribuciones Poisson, pero si no se utilizan estas distribuciones Poisson, la otra opción es utilizar modelos con distribución binomial negativa. ¿Cuál es la diferencia? Ambas distribuciones se utilizan sobre todo para datos que corresponden con conteos. Y la diferencia entre una y otra, y esto se ha discutido recientemente, y pueden encontrar mucha literatura al respecto, es que muchas veces la distribución de Poisson es muy rígida respecto a qué diferencias considera significativas o no, por la forma en la que está construida esta curva. Mientras que en los modelos de distribución binomial negativa es menos fuerte el sesgo que puede existir, y por lo tanto, mucha gente opina y sugiere utilizar más bien una distribución binomial negativa. Y entonces, al final, lo que vamos a hacer es utilizar la estadística bayesiana, el teorema de Bayes, para la estimación de la abundancia, en la que pues vamos a tener estas distribuciones de probabilidad, pero que estén asociadas con los valores previos o priors. Para el caso específico del tutorial que ahorita vamos a ir siguiendo poco a poco en RScript, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar la función que ya habíamos utilizado en el video pasado, que era la función OQ, ahora vamos a ocupar la función OQRN, que nos permite estimar la abundancia. Si ustedes tienen más inquietudes respecto al tipo de fórmulas y análisis que se pueden implementar utilizando el programa OnMarket, les invito a que busquen en internet la información asociada con este paquete, porque es un paquete que tiene un montón de funciones que pueden ser muy útiles para diferentes fines. Y pues bueno, es de los paquetes que está mejor documentado. Tiene como 165 páginas en las que hacen una explicación bastante buena de qué funciones tiene, cuál es el sentido de cada una de esas funciones, a partir de qué literatura se están recuperando, y sobre todo lo que es más útil para nosotros que no programamos directamente, la mayoría, es los ejemplos, ¿no? En el uso de cada una de estas ecuaciones. Entonces, vamos a pasar a nuestro script de R. Ok, ya estamos con RStudio listo. Y para este nuevo ejemplo vamos a utilizar el script que amablemente me permitió usar el doctor Roberto Munguía, en el que vamos a hacer una simulación a partir de datos pseudoaleatorios generados precisamente en R, para poder hacer varios análisis. Con esto vamos como a cimentar mucho el ejercicio de la vez pasada, y además al mismo tiempo pues nos va a permitir aplicar esta nueva función OQRN para la estimación de la abundancia. Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar la función setSeed, que si ustedes lo tienen claro, pues básicamente es un generador de números pseudoaleatorios. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a establecer cuántos sitios y cuántos días. Entonces voy a crear un objeto que se llama nsites, que va a indicar que vamos a tener 100 sitios. Luego otro objeto que se llama nDays, que
va a ser el número de días. En este caso estamos estableciendo 3 días. Y luego vamos a establecer los parámetros, los valores de los parámetros de ocurrencia. Si se fijan, este script que se los voy a pasar para este ejercicio, trae como explicada cada una de las partes que estamos utilizando, ¿no? Entonces, especificamos la ocurrencia, luego vamos a hablar de la ocupación. Recuerden que no cambian el tiempo, al menos en estos modelos que estamos viendo. Hay otros modelos que, si no recuerdo mal, se los mencioné en el primer video, que son los multiple season, en los que sí que podemos considerar que la población está abierta y que por lo tanto vamos a tener ingreso o egreso de individuos y procesos de colonización y extinción. En este caso no los vamos a utilizar. Intercepto, pendiente, y ahora vamos con los parámetros de detección, donde también vamos a decirle en este caso que la detección es básicamente un volado, es de 0.5 en función del hábitat. Y de nuevo tenemos como nuestro intercepto y nuestras betas, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer una simulación de las probabilidades de detección y ocurrencia. Para eso vamos a generar nuevos objetos y vamos a utilizar la función rBinom. Esta función rBinom, si ustedes no la han utilizado nunca, en realidad lo que nos va a permitir es trabajar con distribuciones binomiales, específicamente de un proceso de Bernoulli, que si se acuerdan, pues dijimos que era precisamente el tipo de datos que requeríamos, ¿no? Entonces vamos a generar a partir de mi número de sitios y la probabilidad en los hábitats, pues una serie de datos en este objeto que se va a llamar app. ¿Sale? Si ustedes tienen dudas respecto a lo que se va haciendo, recuerden que siempre pueden ver los objetos que están creando. Y esto es importante también a veces para estar seguros si estamos trabajando con una matriz, si estamos trabajando con un vector, si estamos trabajando con cuerdas o strings, si estamos trabajando con data frames, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjense aquí, lo que tengo es simplemente una columna con mis 100 sitios. Esta es mi primera visita. Y una serie de unos y ceros que se han generado a partir de los parámetros que yo establecí. Ok. Luego vamos a generar otro objeto que aquí vamos a utilizar la función round. Y esta función round, también en R, ustedes la van a utilizar básicamente para redondear, ¿no? Porque aquí tenemos que considerar también que estamos trabajando con probabilidades, porque dijimos que, por ejemplo, podría ser del 0.5 en el caso de P, pero obviamente si yo le pido simplemente números aleatorios, pues me los va a dar y va a considerar como estas posibilidades, pero no le estoy diciendo que sean específicamente unos y ceros, ¿no? Entonces, si yo quiero que estén redondeados hacia arriba o hacia abajo, pues tengo que utilizar esta otra función. Y justamente aquí estamos utilizando una función condicional que solamente va a correr si los sitios tienen estos valores dentro de la columna, ¿no? Ahora vamos a generar otro objeto que se llama oku y aquí vamos a usar una función logística, ya no una binomial, simplemente como para describir lo que está ocurriendo con cada uno de nuestros parámetros. Y finalmente, lo otro que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función tapply, que si ustedes se han metido
como en este asunto de R con un poquito más de ganas, hay como toda una forma de trabajar con esto, pero el asunto es que es parte de una familia de funciones que nos van a servir para codificar bucles, ¿no? O loops. Y les digo, no es la única, ¿no? O sea, tenemos apply, 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 etcétera. Ok. Entonces, ahora lo que seguiría sería ver cuántos sitios están ocupados. Para esto vamos a ver cuántos tenemos con unos, básicamente, que eso es todo lo que están viendo ahí. Y entonces, si se fijan, aquí ya tengo como la matriz de Z. Este comando head es la forma económica de observar los datos, ¿no? Yo lo que podría hacer también sería, de nuevo, poner el comando view, establecer que lo que quiero ver es Z, y entonces aquí sí ya voy a ver con los 100 sitios. En el otro caso solo veo los primeros 6, justamente porque lo que estoy pidiendo es ver la parte superior de estos datos. Vean cómo coincide, ¿no? 3 ceros para el caso 1 y para el caso 2, luego 3 unos para el 3 y para el 4, y luego 3 ceros para el 5 y el 6, y aquí los tenemos igualitos, ¿vale? Y entonces, ahora sí, vamos a correr para ver los sitios ocupados. Y fíjense, tenemos 47 sitios no ocupados y 53 sí ocupados. Y entre esos 53 sí ocupados, vean que lo que no tenemos es heterogeneidad en cómo estamos haciendo la simulación, en términos de que si se ha observado al individuo en una ocasión, consideramos que está presente en todas las ocasiones, ¿no? Y ahora la pregunta es cuántos sitios vamos a detectar como ocupados. Entonces, vamos a seguir igual nuestro script. Fíjense aquí de nuevo, en este caso, en lugar de Z, estoy utilizando el objeto Y. Y aquí le estoy pidiendo, igual que solo me dé el encabezado, pero de nuevo yo podría pedirle que me muestre todos los resultados. Esto a veces es útil, o sea, yo no sé a ustedes si les guste o no. A mí me gusta porque sí me permite ver si todo lo que estoy haciendo está saliendo como yo quería, ¿no? Y entonces fíjense que aquí en la detección sí que tenemos discrepancias, ¿no? O sea, podemos tener que un sitio, que nuestro sitio 3, por ejemplo, estaba ocupado, porque así nos lo dice también nuestra matriz Z, vean, sitio ocupado siempre, el 3, pero que en realidad la detección se dio hasta el último, la última visita, ¿no? Entonces, a esto nos referíamos con que pues, puede haber esta heterogeneidad temporal, ¿se acuerdan? En la detección de los individuos. Ahorita vamos a llegar a la heterogeneidad espacial. Y en este caso, tenemos detección en 45 sitios y en 55 sitios no la tenemos. Entonces, una cosa que yo no les había mencionado es que muchos de estos análisis, de hecho, de los análisis de ocupación comunes, se pueden aplicar en una plataforma, en un programa que se llama Mark, o también se pueden aplicar aquí en R, pero se tiene que tener el paquete instalado de RMark. Sin embargo, yo no se los voy a mostrar por dos razones. La primera es que no corre en Mac, y si no tendría que hacer como una consola virtual para correr Office desde mi Mac. Y lo otro es que incluso con el paquete de R, en realidad utiliza toda la base del programa para poder correr y jalar como las funciones que
que se utilizarían para hacer los análisis. Y lo otro que tiene de terrible Mark es que Mark es muy susceptible a colapsar, ¿no? Entonces, de repente ustedes están haciendo un análisis y ¡pum! Colapsó y ya no supimos qué pasó, ¿no? Y entonces hay que volver a abrir el paquete, ver si efectivamente lo corre, porque además a mí me ha pasado en numerosas ocasiones que hay modelos que Mark simplemente no puede correr y que todas las veces que los intentes correr va a colapsar, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, esta sección no la vamos a seguir. Simplemente voy a correr porque lo que sí tenemos son ciertos objetos que vamos a utilizar en la siguiente parte, ¿no? Entonces, aquí nada más lo único que les muestro es que generamos otro objeto que se llama app, que tiene que ver con la detección en los diferentes tipos de hábitat. Entonces aquí ya estamos como incorporando como la parte precisamente espacial. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestro paquete onMarked. Y vamos a retomar, les decía, algunos de los objetos que ya creamos. En este caso, precisamente este último objeto que creamos que se llamaba Hub. Vamos a establecer covariables por sitio. Y aquí es muy, muy importante que recuerden que necesitamos trabajar con data frames, no podemos trabajar con listas ni con concatenaciones, porque si lo hacemos de esa manera, no va a correr nuestro análisis. Y esto simplemente es por cómo está construida la función que utiliza onMarked. Repito, si tienen dudas con el paquete, la información que brindan en la descripción es bastante buena, muy amplia y pueden siempre consultarla y de todos modos, si la consultan y tienen dudas, las podemos discutir en la sesión correspondiente. Y entonces aquí lo que generamos un objeto que ya está utilizando un frame para análisis de ocupación en onMarked que va a tener los elementos de la probabilidad de detección, que si se acuerdan habíamos nombrado y en este caso la covariable por sitio. Entonces ya estamos como empezando a meter la heterogeneidad espacial, que tenía que ver precisamente con este HABF, en la probabilidad de detección. Recuerden que en el video anterior les puse esto de los modelos nulos y a qué se referían, entonces no me voy a detener aquí en explicarlo. Y entonces, igual ya corremos nuestros modelos como hicimos la vez pasada, utilizando la función OCU y estableciendo, recuerden que el primero que ponemos hace referencia a la probabilidad de detección y el segundo a la probabilidad de ocupación. Y en este caso estamos utilizando este objeto que es básicamente un data frame con la información de la ocupación y de los sitios. Recuerden además siempre que tenemos que hacer una serie de modelos que tengan sentido biológico y tenemos que ponerlos a prueba. Y aquí, si aún no han terminado la otra tarea, pues les voy a poner como un tip de cómo podrían hacerlo. Lo que vamos a hacer es precisamente una lista de todos los modelos que estamos corriendo y esa lista la vamos a ordenar en función de su AIC. ¿Se acuerdan que yo les dije que para el reporte necesitaba precisamente que me entregaran una tabla con esta información para ver cuáles son los que tienen mayores o menores valores de AIC? Y en este caso, además, pues justamente algo que nos permite hacer este model selection para esta lista específica es que nos va a poner cuántos parámetros tiene el modelo, nos va a poner cuál es el valor de AIC, nos va a establecer el delta AIC, que es la diferencia entre el mejor modelo y los subsecuentes, y además nos va a incorporar el AIC weight y el cumulative weight. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Nosotros al final, cuando
metemos este tipo de estadística multimodelos, lo que tenemos es que algún modelo explica más o menos lo que estamos observando. Y específicamente, aquí lo que diríamos es que el primer modelo que mejor explica es diferente del resto porque tiene una delta A y C mayor que 2, pero además explica la variación observada dentro de mis datos en un 77%. Este otro lo hace en un 17% más, este segundo, y por eso el peso acumulativo llega hasta el 94%. Este lo hace en un 3% más, por eso llega al 97%, y este lo hace en el último 3%. Es decir, con estos 4 modelos yo estoy explicando toda la variación observada en mis datos. Aquí hay mucha discusión respecto a si cuando uno tiene un mejor modelo debe utilizar solamente los parámetros de ese modelo o si lo correcto es hacer un promediado de los datos. No hay una solución única ni un consenso real. Hay gente que prefiere usar estos datos ponderados por el peso que tiene cada uno de los modelos, mientras que habemos otros que pensamos que sí, pues ya hay una diferencia mayor que 2 y eso es lo que establecimos como la forma de decir que un modelo es mejor que el otro, nos vamos solo con los valores del mejor modelo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que nuestro mejor modelo nos está diciendo que tanto la P como la PSI, es decir, la probabilidad de detección, como la probabilidad de ocupación, dependen del tipo de hábitat, que es lo que establecimos como AB, y además de HR, que en este caso hace referencia a la humedad relativa. Ahora bien, en realidad, la otra cosa que nosotros tenemos que saber es si nuestro modelo está bien apoyado. Y para eso, nosotros no nosotros, Roberto lo que hizo en este script es que quiere analizar la bondad de ajuste a partir de un bootstrap paramétrico, ¿no? Y pues básicamente esto es un remuestreo que nos va a permitir, nosotros vamos a establecer cuántas repeticiones queremos, pero nos va a permitir saber cómo se distribuye el error en nuestros datos, ¿no? Aquí no sé por qué no me ha dado el gráfico. Entonces, déjenme revisar. Ok, acabo de ver que hay un problema con esta distribución de RStudio y Mac. Entonces, pues no lo voy a poder resolver en este momento. Sin embargo, pues bueno, de todos modos se genera el objeto y se hace el bootstrap paramétrico. En este caso, no hay un problema con la estimación, justo porque estamos haciendo datos simulados, pero sí es importante que ustedes cuando trabajen con sus datos corran este tipo de análisis, sobre todo para ver si los errores que tienen las pendientes de sus modelos tocan o no el cero, ¿no? Porque recuerden que si la pendiente fuera de cero, pues entonces no hay una relación y por lo tanto, pues no estamos como teniendo ninguna importancia del factor al que estamos aludiendo y por lo tanto, pues ese modelo no sería útil. Entonces, voy a regresar al mejor modelo que teníamos, que si se acuerdan, pues esto es muy similar a lo que vimos en el ejercicio pasado, donde tenemos la probabilidad de ocupación, el intercepto, que sería la probabilidad de ocupación si no hubiese efecto de ningún factor, pero en este caso estamos diciendo que el hábitat tiene efecto y en el caso de la detección, lo mismo, ¿no? Y luego podemos como pedirle qué variables utilizamos para estimar esto. También aprovecho para recordarles que esto está en escala logit, ¿no?
tenemos los coeficientes y sus intervalos de confianza. Entonces, ahora, si lo que queremos es la probabilidad de detección y de ocurrencia según el grado de conservación del hábitat, por ejemplo, podríamos calcular distintas combinaciones del diseño de la matriz y en escala logit y luego transformar los valores a probabilidades de ocupación. Entonces, en este caso, estamos generando un nuevo objeto que tiene una combinación lineal de nuestro modelo original que tiene datos tipo estado y los coeficientes de la matriz con 2 columnas y la multiplicación se hace por renglones, esto es verdadero. Y entonces las combinaciones lineales de la ocupación, aquí están el intercepto con el hábitat, el estimado y su desviación estándar. Vamos a detransformar, ¿se acuerdan que les dije? Porque estaba en escala logit. Y entonces, aquí está, ¿no? La combinación lineal de transformada de la ocupación. Y entonces aquí sí ya tengo un valor de ocupación específico por primera vez. Entonces, este script les va a servir para resolver parte de lo que les pedí en el script anterior y en la tarea anterior. Entonces, ya nada más como para quedarme con los valores de los estimados, pues aquí están. Y también lo podemos hacer para los intervalos de confianza. Y lo mismo tendríamos que hacer para la probabilidad de detección. Igual tenemos que transformar. Y lo que tenemos ya aquí también son los estimados de la probabilidad de detección. Ok, ahora para conocer ya gráficamente los valores predichos de las probabilidades, vamos a utilizar la librería Plotrix, que también los pueden descargar. Y vamos a establecer todos los parámetros del gráfico que requerimos. Y entonces, aquí está el gráfico, ¿no? Aquí está la probabilidad de ocurrencia en función del hábitat. Le estamos poniendo los ejes. Y esto podría ser hábitat natural y hábitat degradado. Y ahora podríamos tener de nuevo la probabilidad de detección con lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, les digo, aquí no, la interpretación no tiene mucho sentido porque son datos simulados, pero pues ya tenemos gráficos que muestran los valores que estamos observando y en este caso específico, en función del hábitat, ¿no? Que puede ser relevante. Y ahora sí, para la abundancia, fíjense que lo único que va a cambiar es que vamos a utilizar la función OQRN y vamos a correr igualito todos nuestros modelos. Vamos a hacer una lista con estos modelos. Vamos a ordenarla para saber cuál es el mejor modelo. Y fíjense que aquí también tenemos un buen modelo donde la PS está en función del hábitat y de la humedad relativa y PSI en función del hábitat y la humedad relativa 2, ¿no? Entonces nos sale básicamente lo mismo que teníamos en el anterior y lo que tenemos también aquí de nuevo es que este mejor modelo ahora es bastante mejor que lo que era anteriormente cuando cuando lo vamos a utilizar para estimar la abundancia, porque fíjense que aquí la diferencia entre un modelo y el otro es más amplia, ¿no? En el otro teníamos que el primer modelo tenía el 77% del peso acumulativo, mientras que aquí tenemos el 88%. Y solamente aumenta en un 9% cuando nosotros incorporamos el segundo.
Ok. Entonces, de nuevo vamos a hacer nuestro summary. Aquí vamos a tener en escala log nuestros resultados. Vamos a detransformar. Y aquí voy a tener que detenerme otro momentito porque me está marcando un error. Denme un segundo. Listo. Aparentemente los errores de todos modos no tienen... o sea, está corriendo el análisis, simplemente me marca un mensaje de error porque no se especifica cómo hasta dónde termina el string, pero lo está corriendo bien simplemente porque pues, lo tiene que hacer desde el inicio hasta el final. Entonces voy a retomar desde ahí y terminamos de hacer las transformaciones. Ahí están los estimados. Y lo que es más importante es que ahora lo que necesitamos pues, es saber en cada sitio cuál sería la abundancia, dados estos parámetros que nosotros ya estimamos. Y entonces, aquí fíjense que este es un warning, no es un error. Les está diciendo simplemente que no estamos especificando el valor máximo de n y por lo tanto se estableció en 50. Y pues ahora lo que queremos es graficarlo. Tarda un poquitín. Y fíjense que aquí ya tenemos un gráfico de la abundancia por sitios. En la que a partir de todos los análisis que ya hicimos, pues me está diciendo desde el sitio 1 hasta el sitio 100 cuál es la distribución de probabilidad de la abundancia, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos como valores medios, por ejemplo, en este caso, podríamos observar que la abundancia es de más de 10 individuos y pues lo pueden ir viendo en cada una de las gráficas, ¿no? Entonces lo que tienen es básicamente una distribución. ¿Por qué? Porque está determinado precisamente por cómo se distribuye esa probabilidad de detección en cada uno de estos sitios. Entonces, de esta manera es posible estimar la abundancia a partir de modelos de ocupación. Con esto estaríamos terminando y pues bueno, quedaré atento a que nos veamos el día de las dudas, que espero que haya muchas y que sean interesantes y sobre todo espero poderles responder de la manera más adecuada. Y pues nada, nos vemos pronto, cuídense mucho.